Hola, hola a todos. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Josué capítulo 21 y también vamos a leer Juan capítulo 12. Esos dos capítulos hoy día en la Nueva Biblia de las Américas. Así que como siempre los animo a que se sumen, a que perseveren en la lectura de la Biblia todos los días. Así que mucho ánimo y que el Señor les ayude también a entender lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a partir con Josué capítulo 21, que dice así. Entonces los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los israelitas, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron, el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los israelitas dieron de su heredad a los levitas, estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó en las familias de los coatitas. Y los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte 13 ciudades de las tribus de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Al resto de los hijos de Coat les tocaron en suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari les tocaron, según sus familias, 12 ciudades de las tribus de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron por suerte a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón. Fueron para los hijos de Aarón una de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Les dieron Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, con las tierras del pasto de pasto alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus aldeas se las dieron a Caleb, hijo de Jefone, como propiedad suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, Libna con sus tierras de pasto, Jatir con sus tierras de pasto, Estemoa con sus tierras de pasto, Olón con sus tierras de pasto, Debir con sus tierras de pasto, Aín con sus tierras de pasto, Juta con sus tierras de pasto, y Bet-Semes con sus tierras de pasto, 9 ciudades de estas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Geba con sus tierras de pasto, Anatot con sus tierras de pasto, y Almón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Las ciudades de la tribu de Efraín fueron dadas por suerte a las familias de los hijos de Coat, los levitas, el resto de los hijos de Coat, y les dieron Siquem, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, en la región montañosa de Efraín, y Geser con sus tierras de pasto, Kibsaim con sus tierras de pasto, y Betorón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto, Ajalón con sus tierras de pasto, y Gat Rimón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés les dieron por suerte Taanac con sus tierras de pasto, y Gat Rimón con sus tierras de pasto, 2 ciudades, todas las ciudades con sus tierras de pasto. Para las familias del resto de los hijos de Coat fueron 10. Para los hijos de Gersón, una de las familias de los levitas de la media tribu de Manasés, le dieron Golán en Basán, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, y Beestera con sus tierras de pasto, 2 ciudades. De la tribu de Sacar les dieron Quisión con sus tierras de pasto, Daberat con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto, y Enganim con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Aser les dieron Miseal con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Elcat con sus tierras de pasto, y Rehob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí les dieron sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, Amot Dor con sus tierras de pasto, y Cartán con sus tierras de pasto.
3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas, conforme a sus familias, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. A la familia de los hijos de Merari, el resto de los levitas, le dieron de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus tierras de pasto, Carta con sus tierras de pasto, Dimna con sus tierras de pasto, Naalal con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Rubén le dieron Beser con sus tierras de pasto, Jaasa con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto, y Mefaat con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Gad les dieron Ramot en Galaad, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, Maanaim con sus tierras de pasto, Esbón con sus tierras de pasto, y Jazer con sus tierras de pasto, 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari conforme a sus familias. El resto de las familias de los levitas y su suerte fue 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los israelitas fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor, y así fue con todas estas ciudades. De esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor le dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Bien, vamos a dejar Josué 21 hasta acá, con sus tierras de pasto, y vamos a pasar a Juan capítulo 12, que dice así. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús. Y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, mira, tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él, y de que le habían dicho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron, y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de tierra no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna.
Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, para que... Pero para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús le dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no les sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Bien, lo vamos a dejar hasta acá con Josué 21 y Juan capítulo 12. Se ven todas acá las ciudades que se les da a los levitas, sí, con sus tierras de pasto. Ellos están dispersos a lo largo de todas las tierras de las tribus de Israel, recordando que tienen una función espiritual, lo que ya se ha visto en los capítulos anteriores, recordando también que su heredad es Dios. Ellos no reciben una tierra como propia. Y ellos también tienen que llevar, son el símbolo de la presencia de Dios entre todo Israel. De esta forma, como están dispersos, siendo ellos los representantes del pueblo ante Dios, también pueden ser este símbolo de que Dios está en todas las tribus. Bueno, hay un poquito de interpretación también. Bueno, cuando vemos Juan capítulo 12, vemos que Cristo es el que está presente entre todo el pueblo. Ahora las personas lo reconocen, algunos lo reconocen. María, por ejemplo, eh, hace esta entrega costosa de este perfume, ya reconoce a Jesús como Señor, como Dios, como autoridad, y así también lo adora. eh, y, mm, y manifiesta esto a los ojos de todos. Y entonces, como en el pueblo de Israel se veía esta vida girando en torno a la presencia de Dios, sea con el tabernáculo o sea con los levitas, acá en Juan capítulo 12 se ve como todo gira en torno a Cristo, todo alrededor de esta mesa, todo alrededor del pueblo cuando está entrando por Jerusalén, gira alrededor de Cristo. Entonces, así como también se ve que en Josué Dios cumple fielmente sus palabras, al final del capítulo dice precisamente eso, que ninguna palabra faltó, todo se cumplió. Así también Jesús viene a cumplir este plan, pero las personas que lo observan responden de diferentes maneras. María ya veíamos que lo adora. Judas
tiene esta actitud de egoísmo. Las multitudes, cuando ven a Jesús entrando por Jerusalén, responden con este entusiasmo, se podría decir superficial, claro. Y los líderes, por supuesto, ya se viene viendo que responden con rechazo ante Dios, ante un Dios que cumple, que está cumpliendo sus palabras, sea al entregar las tierras prometidas a los levitas, a todo el pueblo, o en la persona de Jesucristo, en esta entrada a Jerusalén y todo lo que vendrá después. Así que Dios cumple, las personas responden de diferentes maneras, así que no endurezcamos nuestro corazón, sino que busquemos estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por toda tu palabra. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios bueno. Y nos ayudas, Señor. Nos ayudas a conocerte un poco más. Te revelas en nuestras vidas. Ayuda, Padre Santo, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que esté más dispuesto a saber de ti y a rendirnos también ante ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chau, chau.